Buenos días a todos. Hoy es 24 de octubre de 2021. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Me estaba sonriendo porque por ahí se me hizo la confusión si era 24 o 25. Hoy es domingo 24 de octubre. Estamos reunidos aquí. Damos gracias al Señor que podemos reunirnos en una mañana hermosa, una verdadera mañana primaveral, en esta jornada aquí en Villa Mercedes. El título de la prédica es una pregunta, y el título es este: ¿dónde estás tú? He tomado esto de la Biblia, he hablado de esto del Antiguo Testamento, del libro de Génesis. En el capítulo 3, versículo 9, donde dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué había pasado? Había pasado que la serpiente tentó a Eva y Eva comió de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después le dio a comer a su marido, a Adán. Entonces, en esa tentación, ellos obtuvieron dos cosas. Obtuvieron sí el conocimiento del mal, porque al bien ya lo conocían. Y obtuvieron una sensación de pecado. Entonces, dice que se cosieron unos delantales porque se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron en el huerto, pensando que podían esconderse de la mirada de Dios. Y en este momento Dios les hace una pregunta que los despierta y que los sacude. Le dice Dios: ¿dónde estás? Le dice al hombre: ¿dónde estás tú? La palabra hombre en hebreo es la palabra Adam. Adam significa hombre. Eva significa madre de todos los vivientes. Y Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Y qué quería decir Dios con esa pregunta? Adán ha experimentado ciertas convicciones de maldad, de pecado, pero sus sentimientos de convicción de pecado todavía no son muy profundos. Pero él ha pasado algo. Le ha pasado una cosa extraordinaria. Él, que se paseaba junto con Eva, su esposa, ambos se paseaban tranquilamente, despreocupadamente, felizmente, gozosamente, se paseaban por el huerto de Edén, donde Dios los había puesto a ambos como cabeza de la naturaleza, por encima de todas las otras cosas creadas, de las plantas y de los animales. Allí se paseaban. Y había una cosa interesante, porque ellos estaban en comunión con Dios, hablaban con Dios. Dios a veces se paseaba por el huerto y ellos estaban en plena comunión con Dios. Cuando ocurre la tentación y cuando ocurre la caída y cuando ellos pecan, algo sucedió. Y ya su conciencia del mal comienza a despertarse, pero sin ser absolutamente muy clara todavía. Pero lo primero que hacen es esconderse y cubrirse, porque tuvieron temor, tuvieron miedo. Comienza aquí en ellos un sentimiento desconocido. Nunca habían sentido lo que era temor, nunca habían sentido lo que era miedo. Y se esconden. Y cuando escuchan la voz de Dios que les dice: ¿dónde estás tú?, sienten temor. ¿Dónde estás tú? ¿En qué condición estás? Lo que pasa que
todavía hay algunas cosas que ni Adán ni Eva saben. No lo saben. Recién han experimentado algo que a ellos los sorprende y los desestabiliza, los turba sobremanera. Ellos no saben, por ejemplo, como después diría en Revelación el apóstol San Pablo, que la paga del pecado es muerte. No saben ellos que se han expuesto a la muerte, no lo saben. No saben que Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, como dice en el Nuevo Testamento, pero ellos no lo saben. No tienen cabal conciencia de eso. No saben que el hombre que es reprendido y endurece su postura será quebrantado y no habrá para él medicina, como dice Proverbios, y ellos no lo saben. Ellos han pasado de la inocencia sin pecado a una cierta inocencia con pecado. Muchas cosas no las saben, las ignoran. Las van a aprender después. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta perfora la conciencia de Adán y Eva y le revela a su corazón lo terrible de su condición. ¿Cómo un acto los hace caer de la gracia de Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Le dice a ambos. ¿Y dónde están? ¿Dónde está Adán? Adán está escondido, está extraviado, él y su esposa. Está asustado, está desorientado. Porque para él, de repente, todo lo que estaba firme, todo lo que era claro, todo lo que era seguro, está envuelto ahora en una neblina que ya no sabe ni quién es, ni dónde está, ni para dónde tiene que ir. Está envuelto en una oscuridad que le oprime el alma. Y escucha la voz de Dios. Esa voz que él reconoce porque la ha oído varias veces. Antes, él al oír esa voz lo llenaba de esperanza, lo llenaba de confianza. Ahora esa voz le produce temor. Antes ansiaba oír esa voz celestial. Ahora preferiría no escucharla. Tal es su condición de extravío. Está extraviado, está perdido, está desorientado. No sabe qué hacer. Preferiría, antes de escuchar la voz de Dios, preferiría dedicarse a cualquier cosa. A explorar el huerto, a recoger frutos, a observar a los animales, a cualquier cosa que lo distraiga, que lo evada, que lo evite de enfrentar las consecuencias de su acción. Preferiría cualquier cosa menos oír esa voz. Pero ahí está Dios preguntándole. Ahí está Dios preguntándole. Porque esa pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, es una pregunta que interpela. ¿Qué quiere decir que interpela? Que requiere una respuesta. Cuando Dios habla, Él requiere una respuesta. No habla para que nosotros nos anoticiemos solamente, sino para que Él espera una respuesta cuando Él habla. ¿Dónde estás tú? Es como si Dios le dice, yo te di vida, te hice a mi propia imagen y semejanza, te di todo lo que necesitabas para vivir, te he dado todo lo que tienes, solo una cosa te pedí, que no comieras del fruto de ese árbol. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué eres rebelde? Traidor a mi causa. ¿Dónde estás, Adán? Has pecado. Ahora,
si el corazón de Adán hubiera estado bien, él habría confesado su pecado. Pero cuando el enemigo te toca, no esperes que tu corazón esté bien. Cuando el enemigo te toca y te seduce, no esperes que tu mente esté clara. No tengas esa vana esperanza, porque tu mente va a estar oscurecida, torcida, y tu corazón entenebrecido, y tu razonamiento enturbiado. No puedes razonar bien. Esta pregunta que le hace Dios a Adán requiere una respuesta. Y la respuesta de Adán es absolutamente decepcionante, es evasiva, es una respuesta torcida. Dios le habla y espera una respuesta, pero no hay una buena respuesta en Adán. Es una respuesta torcida, evasiva. Adán le responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Y cuando Dios le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho?, la mujer me responde: la serpiente me engañó y yo comí. Ninguno de los dos reconoce su propia falta. La culpa la tiene otro. Ninguno de los dos pide perdón. Tal vez en su extravío sienten que son víctimas de la situación, de las circunstancias, de lo que fuere, pero no reconocen absolutamente ninguna responsabilidad. Pensar que hay mucha gente que no cree que nosotros somos descendientes de Adán y Eva, que ellos son nuestros padres. Pero esa herencia de autojustificación, esa negación a reconocer la propia falta, esa característica de echarle la culpa a otro o a otras cosas o a lo que sea, es una marca potente de la iniquidad heredada de nuestros padres Adán y Eva. Nadie quiere reconocer sus propias faltas. En general, cuando hay una pregunta de este tipo, que es una pregunta que requiere una respuesta, la respuesta suele ser evasiva y deslindante de responsabilidad. ¡Qué cosa extraordinaria! Lo que le pasó a ellos dos. Nuestros primeros padres tuvieron eso. Resulta que Eva le echa la culpa a la serpiente y Adán le echa la culpa a Dios. Dice: la mujer que vos me diste por compañera. Mirá lo que me diste por compañera. No hay en este relato de la Biblia ningún atisbo de pedir perdón y de reconocer la falta. Absolutamente nada. Esa es una herencia de maldición. Esa es una herencia de iniquidad que todos los seres humanos tenemos, todos los seres humanos hemos recibido. El pensamiento colectivo actual, influenciado por doctrinas relativistas, modernas, todo lo que sea, y por posturas ideológicas opuestas a Dios, ha sembrado en la mente de las personas que siempre hay algún justificativo para el pecado, para la inmoralidad, para los crímenes, aún por más espantosos, siempre hay algún justificativo. Hay ciencias, la psicología moderna, la sociología, que dice: bueno, está justificado porque miren, ha sufrido mucho en la infancia, ha pasado por esto, por esto, por esto. ¿Está justificado el crimen? No, no lo está. Hay una maldición de descomposición cuando no se reconoce la propia falta. Nosotros tenemos aquí en la República Argentina, no sé qué pasará en Tailandia, pero por ahí que
quienes están en evidencia, quienes están en el poder, es muy difícil escuchar que el reconocimiento de alguna falta. La falta siempre la tiene el otro. El otro tiene la culpa. El otro gobierno, el gobierno anterior, el que sigue. Cualquiera tiene la culpa. Cualquiera ha cometido falta, pero no hay absolutamente ningún atisbo de asunción de responsabilidad. Esto es un elemento fundamental de la descomposición del tejido social y de la descomposición de las instituciones y de la descomposición de la persona. ¿Qué nos enseña el Evangelio? A reconocer nuestras propias faltas y a pedir perdón por ellas y a cambiar. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que penetra. Es como si Dios dice, ¿dónde estás tú? A veces uno ve personas. ¿Y dónde estás? ¿Por qué estás aquí en esta situación? Es una pregunta penetrante y cuando la hace Dios es más penetrante todavía. Pues es una pregunta que molesta. ¿Dónde estás? ¿Qué te está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Al preguntarle, ¿dónde estás tú? Es como si Dios le preguntara, ¿por qué están en esta situación? ¿Qué ha pasado para que hayan caído de esta manera? ¿Qué ha pasado contigo? Hay un pastor que conozco que contó hace unos años atrás esta anécdota, unos cuantos años atrás. Él iba caminando, creo que por la ciudad de Buenos Aires, y encuentra a un hombre que dice ciego pidiendo limosna. ¿Viste? Ciego, un hombre con anteojos oscuros pidiendo limosna. Y pasa por frente del hombre y lo reconoce y le dice, yo a vos te conozco. Y el ciego, entre comillas, le dice, sí. Claro, vos fuiste compañero mío en el servicio militar. Sí, le dice el hombre que no era ciego. Y lo reconoció al pastor. Y el pastor le pregunta, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás en esta situación? No sé más del relato. Estoy seguro de que el pastor, tremendo hombre de Dios, tremendo evangelista, le ha dicho, no, querido, no podés estar así, no podés estar en esta situación. ¿Cómo has caído? ¿Cómo es que has caído tan bajo? Cristo te puede levantar, Cristo te puede rescatar. ¿Sabe qué pasa? Lo que le pasó a Adán y Eva. Sí, la serpiente los engañó, el diablo los tentó. Y ellos cayeron de esa situación y no alcanzaron a darse cuenta dónde estaban, en qué estaban, cuál era la situación de su vida. No lo podían entender, no lo podían comprender. ¿Qué me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? A veces uno habla con algunas personas. Me tocó hablar una vez con una persona, un hombre muy preparado, porque estaban realmente muy mal en la condición. Entonces, al hacerle yo esta pregunta, pero decime, ¿qué te sucedió para que estés en esta situación? Y el hombre empezó con evasiva, que sí, que no, muy hábil para hablar, para decirme, me dio vuelta por aquí, por allá, por aquí, por allá. Pero no hubo ni un solo atisbo de reconocimiento de la propia falta. De la propia falta. Una de las estrategias más fuertes, más poderosas del enemigo del diablo es precisamente la estrategia de la autojustificación. La autojustificación. Decir, sí, yo hice esto, pero en realidad lo que pasa, y empezás a darle vuelta y a encontrar explicaciones y a tratar de justificarte, y no hay vuelta, no hay justificación posible. Porque Dios es el que justifica, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos.
Y cuando Dios justifica, cuando Dios te dice, bueno, yo te voy a levantar, te voy a hacer justo, ¿quién condenará? Dice Pablo en Romanos capítulo 8. Qué cosa interesante. Saben que hay un mal muy fuerte, un mal actual. No solamente en las personas, hay un mal en la sociedad, hay un mal en la nación. Muy poca gente, pero muy poca gente tiene la gracia, tiene la virtud de saber reconocer sus propias faltas. Y el reconocimiento de las propias faltas o del propio pecado es absolutamente liberador. El Señor Jesucristo cuando hablaba de este asunto decía lo siguiente, una frase que se ha hecho famosa y muy poco entendida. Mira tú que estás viendo la paja en el ojo ajeno, no tienes capacidad para ver la viga en el tuyo. Qué habilidad tan especial y qué habilidad tan satánica esto de poder observar los defectos en todo el mundo sin tener la capacidad del reconocimiento de las propias faltas y de las propias culpas y de los propios pecados. Eso es una habilidad, pero no viene de Dios, es una habilidad satánica y produce absolutamente mucho daño. Cuando hay conflicto entre dos personas, puede ser dos personas, puede ser un matrimonio, lo que sea, hay conflicto entre dos personas, surge rápidamente la crítica hacia el otro, rápidamente surge. Y en general nunca surge, sino que hay que hacer surgir el reconocimiento de la propia falta, de la propia culpa. Qué cosa extraordinaria. Eva le echó la culpa al diablo, a la serpiente, y Adán le echó la culpa a Dios. Fíjese que hay mucha gente que cae en este rollo, en esta situación y le echan la culpa a Dios. A mí Dios no me ha ayudado, en fin. En general son personas que nunca han tenido en cuenta ni la palabra de Dios ni la voluntad de Dios. Nunca tuvieron en cuenta a Dios, pero es fácil echarle la culpa a Dios. O es fácil echarle la culpa a otro. ¿Dónde estás tú? ¿En qué situación estás? Esa es la pregunta que Dios interpela con esta pregunta. Le interpela a Adán y le dice, ¿por qué estás en esta situación? ¿Y cómo es que has llegado a esta situación? ¿Cómo es que has llegado a esta situación? Pero al mismo tiempo con esta pregunta Dios toma una iniciativa. No es Adán el que se acerca a Dios, sino que Dios se acerca a Adán. Este es un relato que tiene ciertas características de simbolismo porque es como si, ¿dónde estás tú? Es como si Dios no supiera. Sí, Dios sabe perfectamente lo que ha pasado, pero el que no sabe lo que ha pasado es Adán y Eva. Ellos no saben lo que ha pasado. No tienen luz suficiente para darse cuenta de por qué ha sucedido esto. Ellos tienen su propia interpretación, su propia evaluación, su propia justificación. Todo eso es basura delante de Dios. Es basura. Todo eso es basura delante de Dios. Pero Dios toma la iniciativa. Y no los deja allí en ese escondite donde se han metido, desorientados, temerosos, sin saber qué hacer. Dios toma iniciativa y los busca, y siempre es así. Dios buscó a Adán y Eva, no fue a la inversa. Al hombre, al ser humano en general, en esta situación de extravío, le cuesta buscar ayuda. En esta situación de extravío, en esta situación de pecado, en esta situación de confusión, en general a la persona le cuesta buscar ayuda y sobre todo le cuesta buscar a Dios. Pero Dios siempre se acerca. ¿Te ha pasado esto?
de querer huir de Dios cuando más necesitas acercarte a Él, más necesitas acercarte a Él. Y de buscar ayuda cuando más lo necesitas. Dios siempre se acerca. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido a la gente en esta condición, en esta situación precisamente. Alguien le puede decir, por ejemplo, Señor, yo estoy en la cárcel, estoy condenado, estoy pagando una pena, pero el Señor Jesucristo dice, yo te vine a buscar, te vine a salvar porque te has perdido. Otro le puede decir, Señor, no tengo fe para creer en vos, no tengo, me falta, pero yo te vine a buscar, a vos te vine a buscar. Que no tenés fe, que no crees, ni siquiera crees en mí, pero yo te vine a buscar, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otro le puede decir, Señor, yo me siento rechazado por todo el mundo, a mí nadie me quiere, me han abandonado, hoy en mi familia no me querían, tantas cosas. Y el Señor le dice, pero yo te vengo a buscar, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, mi vida se está destruyendo, mi familia se está destruyendo, pero yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el Señor. Señor, no puedo dejar los vicios, no puedo dejar el alcohol. No puedo dejar la droga, se me hace difícil. He intentado varias veces y no puedo. Estoy en esta situación. Y Dios le dice, el Señor le dice, pero yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, ya no tengo esperanza. Mi vida es un continuo desastre. Es un fracaso tras otro, es un fracaso tras otro, es un fracaso tras otro y me voy hundiendo. Y el Señor le dice, pero yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué requiere Dios? Que no nos autojustifiquemos, que reconozcamos los propios errores, los propios pecados, los propios, no lo del otro, que me resulta bastante fácil exponer y hablar de los errores, de los pecados, de las transgresiones, de las maldades, en fin, de los otros, de lo que me hacen a mí. Y Cristo dice, mirá, si estás perdido, yo te vengo a rescatar. He venido precisamente para rescatarte, porque estás perdido. Así que ya no sabes qué hacer con tu vida, ¿eh? Así que el enemigo ya te agarró, te captó la mente y te mandó por el camino torcido que a vos te parece que está bien. Pero yo he venido a rescatarte, dice el Señor. Lo único que tienes que hacer, lo principal que tienes que hacer es reconocer tu propia falta. Tu propia falta. Es extraordinario, pero cómo se está imponiendo socialmente el deslinde de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir deslindar la responsabilidad? Y bueno, la responsabilidad la tendrá otro, no sé quién. La responsabilidad la tiene el gobierno o el gobierno anterior, o lo tiene esto, lo tienen los padres o los abuelos, o la escuela o esto. Siempre otro tiene la responsabilidad. ¿Pero sabe lo que Dios pide? Cuando Dios confronta, cuando hace una pregunta, que dice, ¿dónde estás? A ver, ¿en qué situación estás? ¿Te das cuenta en qué situación estás? ¿Qué es lo que Dios pide? El reconocimiento, decir, sí, me doy cuenta. Y necesito que me rescates. Y yo necesito que me rescates. ¿Y sabe lo que dice Cristo? Sí, yo he venido para rescatarte. No me importa la condición en que has caído, lo que me importa es que tú creas que yo te puedo rescatar y que vos veas y que vos experimentes que yo te puedo rescatar. A veces hacernos esta pregunta
no como si la hiciera Dios. O suponemos que Dios nos hace esta pregunta y nos dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nosotros decimos los argentinos, pues decimos cuando nos encontramos con una persona, ¿cómo te va? ¿En qué andás? ¿En qué andás? ¿En qué andas? ¿Dónde estás? Y esa pregunta que viene de Dios, para aquellos que tienen la sensibilidad y la gracia del Espíritu, es una pregunta confrontativa, pero es una pregunta liberadora también. No le tengas miedo a las preguntas de Dios. No tapes las preguntas de Dios. Deja que esa pregunta penetre en tu vida. Porque Él lo que quiere hacer, Él quiere rescatarte, levantarte, liberarte. Él quiere salvarte, Él quiere redimirte. Él quiere enderezarte, Él quiere bendecirte. A Dios no nos gusta vernos postrados a los pies de Satanás. Él nos quiere levantar. Bendito sea su nombre, nuestro Dios, Salvador y Redentor. Dale un aplauso. Para Él. Amén. Termino con esto. No le des oportunidad al enemigo. Dale la oportunidad a Dios de que Él levante, rescate tu vida. Amén. Los saludo y los bendigo con la bendición del Señor Jesucristo. Será hasta la próxima.